Muy buenas tardes, un enorme gusto saludarles como siempre. ¿Cómo les va? ¿Qué tal el día de hoy? Yo espero en Dios que se encuentren bien, todos de salud y que hayan tenido oportunidad de, pues en este calorcito ya refrescarse con una agüita de esas de frutas naturales, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios por permitirme compartir con ustedes su palabra. Les invito a que juntos nos edifiquemos en sus consejos. Quiero iniciar el día de hoy consejos. El nombre del consejo para hoy sería: hijos, obedecer a sus padres o a vuestros padres. Y pues todos somos hijos, ¿verdad? De manera que este consejo es igualmente para todos en la serie Consejos Prácticos en nombre de Casa de Oración Tijuana Loma Dorada. Sean bienvenidos. Voy a leer Efesios 6, 1 al 3 para fundamentar el consejo del día de hoy. Si me acompaña, por favor, Efesios 6, 1 al 3. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Constantemente hablamos de que es necesario obedecer a Dios. Yo mismo en otras ocasiones lo he repetido y lo sigo diciendo. Por eso en esta ocasión seré un poco más puntual, como dándole un enfoque práctico a la vez que seguimos aprendiendo del consejo de Dios. Y por eso es que tomé como base los versículos 1 al 3 de Efesios 6, que también lo podemos correlacionar con Éxodo 20, 12 y con Deuteronomio 5, 16, que habla más o menos el mismo tema. Es decir, que Pablo tomó como referencia Éxodo y Deuteronomio que escribió Moisés en el Pentateuco. En el primero de estos versículos dice que obedezcamos en el Señor a nuestros padres y enfatiza que hacer así es justo. Mire, lo voy a leer nuevamente. Es Efesios 6, 1 nada más en esta ocasión. Hijos, se refiere a todos nosotros, porque todos somos hijos. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. O sea, esa es la razón por la cual nosotros debemos obedecer a nuestros padres, pero no nada más por esa razón, sino que Dios en este versículo se refiere a que hay una razón por la cual, hay un motivo por el cual nosotros debemos obedecer a nuestros padres, que de por sí ni nos lo tuviera que mandar, sino que debiera ser de una voluntad o mutuo propio. Ahora bien, la palabra justicia, porque aquí habla de que es justo, entonces vamos a entender qué es la justicia o qué es ser justo. La palabra justicia tiene en la Biblia varios significados, pero el día de hoy nada más voy a comentar algunos de ellos. El primero es un atributo divino. Justicia es un atributo divino por el que se sanciona la conducta moral del hombre como género, como individuo, pues, o sea, cuando me refiero a hombre no es que esté excluyendo a las mujeres, sino que es el género humano. Repito, atributo divino por el que se sanciona la conducta moral del hombre, dando a cada uno según sus obras. El Dios omnisciente no es indiferente al bien o al mal. Él no es indiferente ante el bien o el mal. Y nos da mandamientos para que nos vaya bien en la vida. Dios dejó sus consejos, Dios dejó sus mandamientos, Dios dejó sus preceptos, Dios dejó sus principios para que usted y yo, al obedecerlos,
bueno, primero conocerlos y luego obedecerlos, nos vaya bien en todo. También nos corrige y lo hace con imparcialidad. Y ahí es donde se manifiesta precisamente la justicia. Es decir, es un atributo divino, es un atributo de Dios que imparte justicia de una manera que nosotros podemos entender que es por las consecuencias de lo que vivimos, mas no porque Dios sea malo. Ahora bien, acompáñenme por favor a la segunda carta de Pedro, el capítulo 2, versículo 5. Segunda de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí está, es un extracto de Génesis, lo que está mencionando Pedro en su segunda carta. Es un extracto solamente refiriéndose a que Dios vio a Noé como un hombre justo o pregonero de justicia, y por esa razón le preservó la vida, y es a través de sus descendientes que volvió a poblar la tierra. Aquí una vez más denota que esto tiene un atributo divino, porque solamente Dios es capaz de hacer eso, hacer justicia dando a cada uno conforme a sus obras. Por eso es importante que nosotros entendamos y conozcamos sus consejos, sus mandamientos, su palabra en sí, y pues nos tomemos de ella. ¿Para qué? Para que no solamente me vaya bien a mí, sino también a mi descendencia. En Éxodo 34:7 también dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Atributo divino que busca, estamos hablando de la justicia, atributo divino que busca retribuir equitativamente de acuerdo a las obras de cada uno. Leo nuevamente el versículo. Hijos, obedeced al Señor vuestro Padre, porque esto es algo que conviene, es algo justo, y el Señor es el que nos lo manda. Así que obedezcamos pues la palabra de Dios. El segundo término o la segunda referencia en la que podemos encontrar en la palabra en relación con la palabra justicia o ser justo es la siguiente: justicia como característica de que fuimos hechos a su imagen. Dios justo, nosotros debemos obrar en justicia como una consecuencia de que Él puso en nosotros también ese sentir, ese querer como el hacer. Entonces, justicia como característica de que fuimos hechos a su imagen. Jesucristo vino a mostrarnos su infinita bondad, y eso es justicia. Salmo 11:7 dice: porque Jehová es justo, porque el Señor es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Una tercera, atributo en virtud del cual Dios salva y libera al hombre de una situación calamitosa, sea material y sobre todo espiritual.
la justicia de Dios viene a ser sinónimo de fidelidad, de misericordia, pero también viene a ser sinónimo de gracia y amistad con Dios y de participación en la vida divina. Ya en el Antiguo Testamento se anuncia este significado de manera particular en Isaías de la siguiente forma, Isaías 51:5. Isaías 51:5, a la letra dice: cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Como tarea yo le aconsejaría que leyera también el capítulo 59 de Isaías, que todo el capítulo habla de esto que estoy compartiendo yo el día de hoy. Pero yo solamente le voy a leer Isaías 59:9. Isaías 59:9. Pero todo el capítulo, de verdad es que uno se regocija y se goza mucho con la palabra cuando la aplicamos en primera persona. Dice: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Este versículo lo quise leer antes de continuar, porque estamos hablando de honrar a nuestros padres terrenales. Pero yo pienso que si primeramente nosotros honramos a nuestro Padre para que Él tenga buena imagen de nosotros o buena fama de nosotros, como lo decía la semana pasada, si Él ve en nosotros un carácter dedicado, un carácter humilde, dedicado a amarle, a honrarle en todo lo que hacemos, esto que está aquí se tornará en bien para nosotros. Y de hecho, ya sin que nosotros hiciéramos nada, Él ya hizo todo, porque envió a su Hijo en propiciación por todos los pecadores, y ahora nosotros tenemos ese acceso directamente al Padre. Ahora bien, hablando de honrar a nuestros padres, también va implícito que los respetemos y los amemos. Honrar a nuestros padres, pues, implica que si lo honramos, pues también le respetamos, por ende, y sobre todo le amamos. Si esto ocurriera de forma natural, Dios no nos lo estuviera mandando. Es decir, los mandamientos de Dios, los consejos de Dios, es por cuanto hay falta en la vida del hombre de muchas cosas. Pero si nosotros de una manera natural, de una manera normal, honráramos a nuestros padres, amáramos a nuestros padres, no nos lo tendría que decir. Por eso es que la ley se hizo para que nosotros nos demos cuenta de la falta que tenemos en muchas áreas. Entonces, lo hizo porque, aunque se supone que es lógico que lo hagamos, carecemos muchas veces de esto, es decir, no ocurre en la mayoría de los casos. Mire, como simplemente mencionar algunos ejemplos para ubicar el tema. Hijos que esperan cumplir la mayoría de edad para emanciparse de sus padres, es decir, para salirse de la cobertura, para salirse del hogar y hacer su vida aparte. Al hacerlo, no todos los casos, pero una gran mayoría lo hace precisamente para ya no tener que obedecer las instrucciones del padre, y el salirse de la cobertura implica principalmente que estos hijos o hijas inclusive se piensan liberar y desentender, o sea, se desentienden totalmente de sus padres. Ya no les visitan,
a veces ni les hablan y mucho menos les contribuyen económicamente cuando pueden hacerlo. Otros que no solo no los honran, sino que los denigran, los humillan, avergonzándose de sus raíces, negándolos ante la sociedad. ¿Y qué es la sociedad? Si no es la atracción, la seducción del mundo por cosas vanas. Pero lo que es real, lo que es verdadero, lo que es bueno y que Dios nos manda a honrar, que es a nuestros padres, los ignoramos. Unos más los maltratan, si no física, verbalmente, y en algunos casos ambas. Y podríamos continuar con la lista, pero yo creo que aquí lo importante a resaltar es que Dios desea que a nosotros nos vaya bien. Y si yo me pongo en el lugar de hijo, que lo soy, pero si me pongo en ese papel de hijo, viendo a mis padres y no los honro, y no los obedezco, y no les amo, y no les ayudo, pero tengo el deseo, el anhelo de que me vaya bien, es una contradicción. Por eso es que Dios, que es justo y que dará a cada uno conforme a sus acciones, nos advierte: honra a tu padre y a tu madre y te irá bien. Esa es una condición que nosotros debemos de conocer, pero hay mucha gente que ni siquiera conoce la Biblia, que no la lee, y pues que este consejo quizás sea la primera vez que lo escuchan. Entonces, para todos, pero principalmente para ellos, nosotros debemos hacer como dice Efesios, o como mandó Dios en Efesios, decirnos a cada uno de nosotros como hijos, ¿verdad? Lo voy a volver a leer. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y luego dice el 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y el 3 dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, quitemos las contradicciones de nuestra vida, actuemos en rectitud, obedezcamos a Dios y como una consecuencia, no que lo estemos persiguiendo, pero como una consecuencia, Dios en su infinita misericordia y porque Él es justo, entonces nos irá bien. Entonces, lo importante es resaltar que Dios desea que a todos nos vaya bien y tengamos una vida plena, una vida de muchos años aquí en la tierra y desde luego una vida después de esta vida en nuestro Señor Jesucristo. Ya les dije cómo se logra eso. Bueno, el consejo es poner por práctica lo que escuchamos de parte de Dios en su palabra. Debemos conocerla y practicarla y ponerla por obra. El Señor dice que lo hagamos. Y es que en nuestras fuerzas, dice que lo hagamos en el Señor, ¿verdad? Lo enfatiza, lo puntualiza ahí. Dice que lo hagamos en el Señor. Y es que nuestras fuerzas, siendo honestos, usted que me escucha y yo que me considero, hago una introspección a mí mismo, o sea, me digo a mí mismo, que en mis fuerzas no puedo. De verdad, no puedo en mis fuerzas. Por muchas ganas que tenga, por mucho esfuerzo que le ponga, no voy a poder. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una característica y sobre todo que se aumenta con lo que aprendemos del mundo, va creciendo un ser egoísta. Lo que llega a ser a mis años, sin el Señor, fuera un ególatra de primera. Entonces, esa característica que Dios desea remover de nuestra vida por completo, para bajarnos o ponernos más bien en el lugar que corresponde, que es el de un siervo humilde, un hombre temeroso de Dios,
Pues es que necesitamos precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Él que mora en nuestros corazones. Y si mora en nuestros corazones, pues entonces debemos de dar testimonio de que así es. Porque entonces, ¿qué hijo de Dios que dice amar al Padre no ama a su hermano? Y en este caso, no ama a sus padres. ¿Ve qué importante es este consejo? Es de trascendencia tal que va a reflejar nuestras acciones aquí, en el hoy, en el ahora, con nuestros seres queridos y principalmente con nuestros padres, que es el tema hoy. Si no lo demostramos aquí, mejor callémonos y no digamos que amamos al Señor, porque se avergonzará de nosotros. Entonces, Jesús mora en nuestros corazones, ¿verdad? Es una pregunta retórica. Jesús muestra el amor en que vino a rescatarnos de nuestras inmundicias. Si Jesús mora en nuestro corazón, si así es, entonces no nos debe de costar trabajo obedecer su palabra y honrar a nuestros padres. Pero ahora se entiende que no los podemos amar en ocasiones porque no tenemos tampoco al Hijo en nuestro corazón. Pero hoy es el día. Si usted aún no comienza, hoy es el día. Y además, de acuerdo al consejo de Dios, hay muy buenas razones para hacerlo. Aunque debiéramos llevarlo a cabo por el simple hecho de que nos engendraron. ¡Wow! O sea, ¿qué más por esa simple razón? Pero que es muy importante. Termino con esto. Dios ve nuestro interior, conoce nuestro corazón. A Él no le podemos engañar. De modo que honrando a nuestros padres también es una forma de agradar a Dios que nos da este consejo. Honrar a nuestros padres. Y ciertamente hay algunos padres que maltratan a sus hijos, hay padres que han abandonado a sus hijos, pero no nos quedemos en eso. En Cristo les podemos perdonar. ¿Para qué? Para que a nosotros, primeramente, nos vaya bien. Y ahí sí, pues aunque suene egoísta, pero pues yo quiero asegurar estar primeramente bien con el Padre Celestial y desde luego con nuestros padres terrenales. Que el Señor les bendiga. El consejo de hoy: hijos, obedecer a sus padres, a cada uno a nuestros padres. Yo le bendigo, y usted que aún tiene a su Padre terrenal cerca, o quizá no tan cerca, pero que aún vive, una llamadita, visítelo de vez en cuando, apóyelos si puede económicamente, aunque lo que Dios habla no es de eso necesariamente, pero va implícito. Si usted ama, no le costará nada desprenderse de aquello que tiene ahí y que no necesita en este momento. Bendito Señor, gracias te damos por la vida de cada uno de los seres humanos, padres y madres que han formado este mundo, Señor, que han poblado esta tierra. Tú así lo mandaste, mi Dios, que fructificaran y fueran prósperos. Y cada uno de nosotros como personas que somos hijos o que aún somos padres también, Señor, damos honra primeramente a tu nombre, Padre bendito. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Padre, a amar a nuestros padres, a honrar a nuestros padres, a ser esos hijos que no les den dolor, que no les den tristeza, que no les aflijan la vida, Señor, sino que seamos también de ayuda para ellos, Padre. Yo te pido que nos guíes en tu sabiduría, en tu palabra, para que cada uno de nosotros reaccionemos en verdad con un corazón humilde delante de ti, Señor, siendo hacedores, no solamente oidores de tu palabra. Que estos consejos no se queden solamente en la letra muerta, Señor, sino que nosotros pasemos, demos un paso adelante y mostremos ese carácter que ya se formó en nosotros por tu Hijo Jesucristo, y que mostremos tu amor a nuestros padres. Yo les bendigo en el nombre de Jesús, esperando que estos consejos sean de utilidad para sus vidas. Nos vemos pronto.